Buenas, Itza. Hola. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, Itza. ¿Me escucha? Sí, sí. Ah, bueno, gracias. Ok, entonces vamos a ir un minutito pues para mientras son las 3:02, un minutito más a ver si quienes se conectan. Bien, ya entonces, chicas, vamos a ver, y chicos, vamos a ver hoy un tema bastante interesante relacionado a lo que es la política exterior, ¿verdad? Del vínculo que existe entre la política exterior y la política interna, ¿verdad? Entonces, creo que hemos estado hablando un poquito en aquellas sesiones donde se desprende una importante tesis sobre lo que es el realismo, de lo que hablábamos en la clase anterior, eh, y lo que es básicamente la posibilidad de que la política exterior esté enlazada directamente con la política interna. De hecho, eh, ese planteamiento eh, puede tener, digamos, una connotación a lo que se refiere sobre ese vínculo entre la política exterior y la política interna. Es realismo, básicamente es realismo. Entonces, no existe una separación. Claro está que muchas concepciones teóricas clásicas eh, ponían al descubierto de que hay una separación entre esas dos políticas. Esto por el hecho de que aquel ambiente geopolítico que había entre los estados de superioridad o la búsqueda de un control eh, este, hegemónico a nivel de la política internacional lo llevaba a plantear una especie de separación entre estas dos políticas. Pero ya entre lo que es los últimos acontecimientos que se han dado, y podemos plantearnos este crecimiento de esa
proyección relacionada entre estas dos políticas. Ya a raíz de los años 90, hemos recorrido ya prácticamente 32 años, donde ya va cambiando ese perfil y la política, las políticas exteriores ya vienen relacionándose más a lo que es esa política interna. Bien es sabido de que la política exterior, y se les ha dicho a ustedes en este curso de que la política exterior obedece a un perfil ideológico proyectivo de cada gobierno que está de turno en el poder. Ni siquiera los pueblos pueden tomar decisiones, porque esa es una toma de decisión, una política de toma de decisión de parte del gobierno. Yo le decía, bueno, política exterior es una política pública desarrollada por el gobierno de turno. Entonces, si bien que es una política pública, son acciones, son distintas acciones que realizan los actores para poder darle cumplimiento a una determinada política. Entonces, pero tal vez ustedes se preguntarán, entonces, ¿qué es esa política interna a la que el profesor nos está diciendo? Entonces, esa política interna está relacionada con todas las acciones que tienen los administradores públicos a nivel local, a nivel doméstico de cada nación. Esa es política interna, es decir, si los gobiernos locales, si los actores locales de esa política interna destacan de que un determinado proyecto, un determinado programa es interesante para que se lleve a cabo, pero no tenemos los recursos, o ese gobierno local, la alcaldía, esa provincia, como querramos entender la configuración del estado en el que se encuentre, puede decir, bueno, tenemos ese proyecto, ese programa de trabajo, pero no tenemos los recursos. Entonces, lo que hace el gobierno local es buscar la manera de, de encontrar esos recursos afuera para poder desarrollar ese proyecto. ¿Estamos claros? Cualquier proyecto que sea. Ya sea este proyecto de carácter tecnológico, incluso un proyecto de carácter de modernización de la flota vehicular pública que traslada a toda la ciudad de Managua, por ejemplo. ¿Cuántos managuas viajan aproximadamente? Pues un cálculo hipotético, porque las estadísticas a veces no son ciertas cuando uno dice, bueno, hay 6 millones de habitantes en Managua. Perdón, hay 600, perdón, disculpe, hay 600,000 habitantes en Managua. Pero la cantidad de gente que ha emigrado, que se ha ido del país, entonces ya no uno maneja ese comportamiento demográfico que hay en una determinada ciudad. Entonces, supongamos que hay 500,000, pero de esos 500,000 habitantes en Managua, viajan 300,000 habitantes todos los días. Viajan y necesitan ese transporte público para trasladarse de un lugar a otro. Entonces, enfocado a eso va la política pública. La política, perdón, ese vínculo pero no es que va a buscar esos recursos hacia afuera sin la capacidad proyectiva profesional que deba de tener esa persona de llevar, digamos, las necesidades hacia afuera. Tiene que ser en la medida, perdón, de lo que es la política exterior. Sin la política exterior es difícil conseguir los recursos que se necesita para llevar adelante una política pública. Por eso es que se considera la política exterior una política pública. Por eso es que hay muchos, en algunas casas de estudio, universidades, se da lo que es política internacional. Y dicen, profesor, pero estas dos cosas son lo mismo. No, no son lo mismo. Entonces, la política internacional no te proyecta hacia afuera el interés nacional.
quien te proyecta hacia afuera el interés nacional es la política exterior. Por eso es que la política interior está meramente enlazada con el interés nacional. Es decir, la política interior, entre paréntesis, política doméstica. Entonces, se pueden destacar tres grandes corrientes. En este caso, la que sustenta la primacía de la política interior sobre la exterior, ¿verdad? Y la que defiende una interpretación opuesta, es decir, el dominio de la política exterior sobre la política interior. Y por último, la que propone la existencia de las interacciones mutuas que hay entre una y la otra. Es decir, las interacciones que se dan entre la política interior y la política exterior. ¿Estamos claros? Entonces, la política exterior, su misión es básicamente hacia afuera y con ella adaptar el sistema estatal al entorno que hay, al entorno del concepto estatal que existe. ¿Estamos claros? Es decir, lo que es la orientación, la materialización de las demandas que se generan a nivel interno, se deben ¿cómo se dice la palabra? Redirigir o dirigir al contexto internacional a través de la política exterior. Es decir, ir acomodando las posibilidades y las condiciones necesarias procedentes del exterior y que inciden en la vida interna de cada estado. ¿Estamos claros? Y esto les estoy diciendo cuando se requiere de un apoyo, cuando se requiere de una solución, cuando se requiere de una complementación, por decirlo así, entre un concepto importante de la política interna que va a estar referido y va a estar correspondido con lo que es la política exterior. ¿Estamos claros? Ya te dije, entonces esa movilidad laboral que hay en Managua, un ejemplo, ahora estamos tomando como Managua como referencia, entonces ya la infraestructura de transporte urbano colectivo ya está en obsoleto, ya no sirve, ya son chatarra, no andan por las calles de Managua quebrándose todo y hay accidentes, hay muertos, hay heridos, hay golpeados, entonces ya el gobierno comienza a pensar, bueno, aquí lo que hay que hacer es cambiar esas unidades vehiculares porque esa es una necesidad interna. Pero ¿cómo lo hago si no tengo recursos? Se pregunta el gobierno. Bueno, hay que buscar la cooperación internacional. ¿Y cómo se va a llegar a la cooperación internacional? No se va a llegar de manera que van a ir se va a llegar de manera a través de una acción de política exterior. ¿Estamos claros? Entonces, hay situaciones que, por ejemplo, es muy importante destacar y no solamente en política pública. Podemos destacarlo esto también en términos políticos de conservación de la soberanía territorial. El ejercicio de la soberanía del Estado en el contexto internacional, por ejemplo. Entonces, el Estado o el jefe de Estado y de gobierno es el responsable de conservar ese concepto soberano del territorio, de las fronteras, del territorio físico, de las comunidades, de las ciudades. Entonces, son básicamente importantes que debe existir esa acción del Estado. En cuanto a esa parte que es muy interesante destacar. Entonces, el Estado, por decirlo así, siempre se dice el Estado, pero como así está configurado el concepto en la diplomacia, en la política, en el derecho, siempre se habla del Estado y no se habla del gobierno. Pero aquí en este caso, pues, es el Estado, tiene competencia exclusiva sobre lo que es en materia de relaciones internacionales, defensa, ¿verdad? Defensa, las Fuerzas Armadas. Entonces,
hay complejidades en las que se enfrenta la política exterior, como son las relaciones comerciales con los países. En el caso de la nueva evolución política internacional que tienen los acontecimientos, el COVID, por ejemplo, vino a cambiar una dimensión bastante grande en cuanto a la capacidad de los estados para acoplarse y hacerle frente. Hubieron grandes problemas de comunicación en la cuestión de la pandemia, hubieron pleitos, hubo poca consonancia, por decirlo así, entre aquellos que decían hay que investigar de dónde viene esta enfermedad y otro problema de que China no quería dejar entrar. Grandes problemas hubieron, porque todo el mundo decía que el COVID vino de China, pues. Pero de hecho, hasta la vez, pues, no sé ustedes si ya lo saben, pues existe lo que dice todo el mundo, que apareció en la ciudad de Wuhan, en China, pero todavía no hay una nota oficial que me diga, pues, al menos yo no la he visto, pues. No sé si ustedes la vieron, pues me pueden corregir, pero yo no la he visto. No ha habido un comunicado oficial por parte de la Organización de las Naciones Unidas que diga a los estados, el COVID o ese virus vino desde China y no está comprobado porque China nunca abrió la frontera para que fueran a averiguar, pues. Entonces hay muchas conjeturas de que en ese caso, por ejemplo, China no quiso abrir la frontera porque es una acción tanto de política interna para China como para el mundo en cuanto a las relaciones internacionales que tenía en el mundo con China en ese momento y el problema de la pandemia. Entonces, hay una situación de bastante caoticidad cuando se refiere a problemas que en dificultades se encuentra la política exterior con respecto a la política, a ese vínculo que hay dentro de lo que es la política exterior y la política interna. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí, alguna preguntita, si necesitan saber algo más o si no se necesitan saber algo que no está claro o se necesita o quieren poner ahí una participación, una sugerencia de lo que se está hablando. Entonces, ustedes pueden hacerlo. ¿Verdad? No hay participación. Bueno. Está bien, entonces en esta categoría merece mantener, digamos, diría yo, entre estas dos políticas, un paralelismo entre una y otra razón dentro de lo que se entiende por política exterior y política interna. Recuerden que la política interna, ya lo acabo de definir, son toda una serie de acciones de carácter interno que se dan desde lo que es el consumo, la movilidad. Profe, Diga, joven. bueno, primero disculpe porque me tuve que salir, es que sí quería decir algo, pero no me funcionaba el micrófono. Claro que sí, diga. ¿A usted no se le hace raro que China no quiso que entraran a Pues, la hora de... a la hora cuando hubo el problema, sí, claro que sí, porque esa es una Sí, yo tuve esa inmediatamente porque yo le seguí los pasos a todos los acontecimientos que se daban allá por el 2019, perdón. Entonces, y ahí es raro porque, bueno, lo primero es lo que te estoy explicando, de que la concatenación que hay entre una política y la otra política, lo que les estaba diciendo, perdón, disculpe,
Lo que les estaba comunicando es que en ese sentido hay dificultades en las que se puede dar la política exterior en ese vínculo que hay con la política interna. Por ejemplo, en ese caso de China, pues. Porque el hecho es que hay muchas conjeturas y decía, bueno, nosotros queremos de que el Estado sea abierto al mundo, porque lo que temían ellos bastante y siempre, incluso no solo China, pues muchos que estábamos involucrados en eso, los estados que no estaban, perdón, que no tenían ese problema en la pandemia, pues mirábamos la percepción y el colapso que iba a tener el comercio internacional si eso se volvía una pandemia demasiado fuerte. De hecho, fue fuerte, lo único que los países lograron a perfilar una propaganda antipandemia, ¿verdad? Que eso es lo que vino calando la conciencia de la gente, pero la gente al principio era dura, pues no se quería poner la mascarilla, incluso no creían. Entonces, cuando sale la noticia en el medio de comunicación que en China había aparecido una pandemia, perdón, un virus que todavía no había llegado a la etapa de la pandemia, pues la gente no creía, ni siquiera se daban cuenta, pues no querían, no pensaban de que se iba a expandir tan rápido, etcétera. Entonces, pero después ya esta nación pues se vio en el gran dilema, ¿verdad? De si aceptar o no. Hubieron ¿cómo se llama esto? Especulaciones, ¿verdad? Muchas especulaciones que comenzaron los medios de comunicación de todo tipo, amarillista, no amarillista, etcétera, a lanzar una serie de propagandas o comunicaciones totalmente, ya sea a favor o por socavar la soberanía de este pueblo, cantidades de cosas. Entonces ellos dijeron, bueno, aquí a nosotros nos va a caer la torta, como decimos el buen nicaragüense. Aquí nos va a caer el peso de la rama a todos nosotros, entonces aquí tenemos que cerrar la frontera. Aquí no vamos a permitir de que entre nadie, porque es que aquí el concepto, acuérdense lo que les acabo de decir ahorita, el término soberanía es el término que se inventó allá por la Edad Media, cuando Europa se agarraban cristianos y protestantes y se dieron aquella grande guerra y después los tratados de Westfalia plantearon las fronteras, el constitucionalismo, la soberanía, aparece el término soberanía, ¿verdad? Soberanía. O sea, un derecho de un pueblo de conservar su estatus político territorial que tiene un Estado y no puede ser violentado por ningún agente externo de ninguna manera ni de otra manera. Entonces se agarran los países y dice, esta es mi soberanía y nadie puede luchar contra esto, excepto cuando hay una determinación política internacional correspondida a una medida o a un órgano importante mundial como es el Consejo de Seguridad, que ahí puede violentar cualquier soberanía que se le plazca al Consejo de Seguridad, pero siempre y cuando pasando por una serie de procedimientos. Pero como China, Rusia y todos estos países, miren lo que está sucediendo con Rusia y Ucrania, pues. ¿Por qué no para la guerra en Ucrania? Porque está un miembro del Consejo de Seguridad metido en esa guerra y nadie le dice, mira, no sigas haciendo eso porque no. Entonces a él le vale, pues, porque es un miembro del Consejo de Seguridad, entonces le vale. Es como si Estados Unidos en su política, ya sea exterior o internacional, quisiera invadir un país de aquí de América Latina con los que tiene problemas, con Cuba, con Venezuela o con Nicaragua, pues. Entonces le dice a Rusia, mira, voy sobre Venezuela porque vos también estás sobre Ucrania, entonces estamos tajo a tajo y como los dos somos miembros del Consejo de Seguridad, entonces esos son asuntos que tiene una gran dificultad las decisiones en política exterior, ¿verdad? La política exterior por decirlo así, llega a llega hasta cierto conflicto
en concepto de otros términos relacionados a la seguridad, por ejemplo, a la soberanía, ¿verdad? Al mismo interés nacional. Entonces, en este caso de lo que es la pandemia, básicamente así hizo China. Entonces, como todo mundo ya viene sobre nosotros, tenemos que cerrar la frontera y decir, pues, que la pandemia no salió de aquí, pero como ya todo el mundo se dio, pues, salieron algunas especulaciones que hasta el médico que la descubrió lo mandaron a matar. Eso a mí no me conta, eso es lo que sonó, ¿verdad? Eso es lo que sonó. Una mujer también de la unidad científica de ese país también se fue emigrando a Estados Unidos, ahí salió hablando otro poco de cosas. Entonces, cosas así, ¿me entiendes? Son los que deben de tenerse en cuenta a la hora de la hora. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer un gobierno? Bueno, y, y en su política exterior tiene que tomar acciones defensivas. Cualquier país lo puede hacer, incluyendo aquellos que no están en estado de guerra, ¿verdad? En este caso Inglaterra, ¿verdad? Mira Inglaterra cuando el Brexit, ¿verdad? Cuando decidieron salirse de la Unión Europea, todo el mundo le cayó a la Unión, perdón, a Inglaterra, al Reino Unido, pues, de que si iban a salir decían, no, te salís de aquí, se va a perder la Unión Europea. Si me salgo yo, se va a venir abajo todo el concepto de la cultura organizacional que tenía Europa, perdón, la Unión Europea, y no fue así, ¿verdad? Ahí está el Reino Unido fuera del Brexit o fuera de la Unión Europea y funcionando siempre, pero esa fue una decisión de su política exterior. Entonces, pero esa política exterior, en ese caso, está meramente complementado, correlacionado, concatenado, lo que es la relación entre la política exterior y la política interna. ¿Cómo lo hizo eso el Brexit o Inglaterra o cualquiera de esos del Reino Unido? Mandando un referéndum al pueblo para que el pueblo decidiera si se quedaba o no dentro de la Unión Europea. ¿Estamos claros? Entonces, así funciona ese aspecto tan importante que se llama pues la Unión Europea. Perdón, la política exterior. Y ellos tienen, por ejemplo, ellos tienen una política exterior común. La Unión Europea tiene una política exterior común. Entonces, eso es realismo. Eso es lo que realmente la teoría realista aprecia dentro de todo lo que es el concepto de las ideas, de las opiniones. Por ejemplo, ahí tienen un PDF que dice el realismo político. Le voy a dar lectura al primer párrafo que dice aquí, lo que es el contenido del realismo. El realismo político nace como una escuela de opiniones y pensamiento en las relaciones internacionales que en respuesta al idealismo político percibe al Estado como una entidad suprema. Esta escuela se ha desarrollado generalmente en Alemania, Gran Bretaña, te estoy hablando de Gran Bretaña, mira, fíjate lo que está diciendo el párrafo, Gran Bretaña y Estados Unidos, aunque algunos exponentes de habla hispana se destacan también, ¿estamos claros? Entonces allí, su realismo en Gran Bretaña es, bueno, yo me salgo del Brexit, me salgo de la Unión Europea porque yo no quiero estar ahí. Estoy alimentando un poco de países que no tienen una garantía para, y voy ¿qué es lo que previó la Gran Bretaña? Porque yo se lo leí un artículo, Gran Bretaña previó deficitar el Estado estando en la Unión Europea. Claro, allí ya sale, creo que sale en uno de los canales un programa muy importante sobre lo que es la economía, y ahí salió, pues entonces no me conviene estar ahí, yo me voy de allí. Así de sencillo. ¿Pero qué? ¿Fue una decisión soberana de la Gran Bretaña? Fue una decisión soberana. Nadie le dijo no te vayas, quédate, o quedas amarrada aquí en la Unión Europea, quédate, nadie le dijo eso. Fue una decisión que tomó en política exterior, ¿verdad? Eso no es política internacional, fue política exterior. Entonces dice, esta decisión yo la tomo y yo me voy. Pero ¿cómo me voy a ir? Tomando en cuenta la opinión de todo lo que tiene que ver con los pueblos que son parte de la comunidad británica.
muchos estuvieron en contra de eso, pues, que acordate que son 50 países que son parte de la Commonwealth creo que se llama, la Comunidad Británica. Entonces, no estoy hablando del Reino Unido, estoy hablando de la Comunidad Británica, que son colonias, excolonias que fueron parte de incluso la India, creo que está en esa Comunidad Británica, si no me equivoco. Fueron colonias de la Gran Bretaña y son parte de esa misma conjetura. Y ahí está o sea, la sociedad y la política en cualquier país del mundo se encuentra gobernada por leyes objetivas. Como decía, creo que Rousseau, el filósofo Thomas Hobbes o Tum creo que era, ahí me corrigen, cuando hablaba sobre este concepto de la ley objetiva basada en la propia naturaleza humana, que incluso Aristóteles lo establecía. Entonces, la naturaleza humana de esto se basa en todas aquellas leyes que son parte del mismo hombre, ¿verdad? Por esto, esas leyes permiten el buen vivir de la sociedad y reaccionan al hombre a no resistirlas. El hombre no está expuesto en cualquier parte del mundo a resistir una ley. La ley es ley. ¿Estamos claros? La ley es ley y luego pues se comienza a entender todo lo que el realismo político había dominado todo lo que es el pensamiento en europeo anglosajón en todo lo que es los años 30. Por eso fue la Segunda Guerra Mundial. ¿Me explico? Alemania era un país que defendía el realismo. Por eso es que Hitler dice, no, estamos una guerra, creo que lo decía este emperador romano Marco Aurelio, creo que decía, si no me equivoco, o sea, el hombre que firma un acuerdo, o sea, los estados, los países que firman un acuerdo para cesar la guerra, decía él, no ha cesado la guerra. Eso es un armisticio, pero eso no es un acuerdo de paz. Porque de alguna manera, allí termino más o menos lo que yo recuerdo de lo que leí en respecto a este filósofo y prosigo, que deja abierta la posibilidad de que aquel que quede inconforme con lo que se escribió en ese acuerdo de paz, tener seguro que iba de nuevo la guerra, ahí reafirma Marco Aurelio, ¿verdad? Entonces, así sucedió con Alemania. Sabemos que Alemania quedó en desacuerdo con los tratados de Versalles, porque lo que se firmó fue un armisticio, y el armisticio deja la posibilidad de que ese país que firmó ese armisticio se encuentre todavía herido, golpeado, humillado y va a ir a la guerra nuevamente. Entonces, esto básicamente, tanto Tucídides, Maquiavelo, Marco Aurelio, Thomas Hobbes, estos fueron, Maquiavelo fue uno de los teóricos realistas fundamentales en política exterior. Y ahí estamos claros. Incluso Hitler. Hitler fue realista. Entonces dice, yo le hago la guerra porque se la hago. Porque me humillaron, me ofendieron, mi raza, porque comenzó a matar a todos los judíos. Entonces, el realismo refiere una cantidad de motivaciones a nivel del estadista, o sea, en este caso Hitler, que fue un estadista, en este caso John Biden, que es estadista, Putin, que es estadista, el otro ministro de esta Inglaterra es estadista. Entonces, el realismo refiere que las motivaciones de estos estadistas y sus inclinaciones ideológicas son inútiles para estudiar la política internacional. ¿Estamos claros? Entonces, así más o menos
porque ya se me está cortando el tiempo, podríamos entablar de que existe una gran importancia dentro de lo que es las corrientes y el vínculo entre política exterior y la política interna, que es muy importante manejarla en todo caso. No sé si tienen alguna preguntita, pero aquí ya me está diciendo adiós el sistema, ¿verdad? Y ahora me quedan 3 minutitos y si yo no salgo con tiempo no grabo esta clase. Así que, chicas y chicos, ha sido un placer haber estado conversando con ustedes. Sería bueno de que más adelante, pues, ustedes traten de ser más dinámicos en la participación en la clase, pues, que no sea solo yo que vengo a estar hablando, porque para que ustedes lean, revisen las sesiones antes de venir a la clase para que ustedes vengan ya con una idea, o en la medida que vamos viendo o van escuchándome, pues pueden ir preguntando, ¿verdad? Cualquier pregunta, así más o menos como la que hizo Linda, ¿verdad? Sobre el aspecto de la política exterior china respecto al COVID, ¿verdad? Aquí no se está politizando nada, aquí es política exterior de la que estamos hablando. Bueno, chicas y chicos, me quedan 2 minutitos, tengo que salirme ya. Ha sido un placer haberlos tenido nuevamente en esta videoconferencia. Los veremos en la próxima semana, si Dios quiere y nos presta vida. Cuídense, adiós. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Adiós, profe. Adiós, hija, cuídese. Profesor, gracias. Adiós.